En la quietud casi sagrada de la noche madrileña, el pasillo de servicio de la Torre Montenegro era un túnel de luz blanca y silencio. El único sonido era el suave chirrido de las ruedas del carrito de limpieza de Sara, un ritmo monótono que marcaba las horas de su vida invisible. Su supervisor, un hombre de autoridad mezquina y aliento agrio, la interceptó junto a las taquillas metálicas, su cuerpo bloqueando la única salida. Su voz, un siseo venenoso, la acusó de una negligencia que no había cometido. Sara, con la mandíbula apretada, no se defendió con palabras, sino con la dignidad de su mirada. La confrontación escaló en segundos. Un empujón. El chasquido seco y brutal de su hombro contra el frío metal resonó en el vacío, un punto final violento, en una conversación que nunca tuvo la oportunidad de empezar. Pero lo que ocurrió aquella noche lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Sara tenía 32 años, aunque el peso que cargaba en su mirada la hacía parecer mayor. Era una mujer construida a base de silencios y resiliencia, con unas manos agrietadas que contaban la historia de trabajos duros y sueños aplazados. Su labor como limpiadora en aquel rascacielos de lujo era más que un empleo, era un refugio y una condena. Un lugar donde podía desaparecer, volverse parte del mobiliario, una sombra que borraba las huellas de un mundo al que no pertenecía. La soledad era su compañera más fiel, un manto que la protegía del ruido exterior pero que, en las noches más largas, se sentía como una jaula. A pesar de todo, conservaba una integridad inquebrantable, una luz interior que se negaba a extinguirse. Su universo estaba definido por los sentidos. El olor penetrante a amoníaco mezclado con el lejano y caro perfume de los despachos vacíos. El zumbido constante de la climatización, una respiración artificial que nunca cesaba. El reflejo de su propia figura, distorsionada y anónima, en el mármol negro pulido hasta el infinito. Se movía por aquellos corredores como un fantasma, consciente de cada detalle de un poder que la ignoraba por completo. Las voces apagadas de los ejecutivos que se quedaban hasta tarde, el tintineo de un vaso de whisky en una oficina a oscuras, el peso de las decisiones que se tomaban a cientos de metros sobre la ciudad. Se sentía atrapada, no solo por las paredes de cristal, sino por una vida que le exigía ser invisible para poder sobrevivir. La prisión de Sara no estaba hecha de barrotes, sino de responsabilidades. La deuda del tratamiento de su madre, una cifra que parecía crecer con cada amanecer, era el ancla que la hundía en aquel trabajo. El recuerdo de la injusticia que había destrozado a su familia años atrás, era una herida que nunca cicatrizaba. Un motor silencioso que alimentaba su férreo sentido del bien y del mal. Por eso aguantaba las humillaciones de su supervisor, por eso apretaba los dientes y seguía limpiando. No era sumisión, era supervivencia estratégica. Cada día libraba una guerra interna entre el orgullo que su padre le había inculcado, y la necesidad pragmática de conservar su empleo. Una batalla agotadora que la dejaba vacía al final de cada turno, con la sensación de haber perdido un trozo más de sí misma. Desde su perspectiva el lujo de la torre era casi obsceno. Conocía la intimidad de aquellos que gobernaban la ciudad desde las alturas, las migas de un almuerzo apresurado sobre un contrato millonario, la marca de un anillo olvidada en un lavabo de mármol, la tensión palpable que quedaba suspendida en el aire tras una reunión a puerta cerrada. Era la depositaria de los secretos de hombres y mujeres que nunca sabrían su nombre. Esta extraña proximidad a su poder y a su fragilidad creaba en ella una mezcla compleja de resentimiento y una empatía casi dolorosa. Veía sus vidas llenas de todo lo que el dinero podía comprar, pero a menudo percibía una soledad tan profunda y resonante como la suya, solo que envuelta en seda y servida en copas de cristal tallado. Aquella noche, sin embargo, mientras se reincorporaba con un dolor agudo recorriéndole el brazo, algo en la atmósfera había cambiado. El silencio del pasillo ya no era vacío, sino denso, cargado de una electricidad expectante. El zumbido de las luces parecía haber bajado de volumen, como si el propio edificio contuviera la respiración. No había nadie a la vista, su supervisor se había marchado, pero por primera vez en todos sus años allí, Sara tuvo la inequívoca y escalofriante certeza de que no estaba sola. Una presencia la observaba desde algún lugar, una mirada invisible pero tan tangible como el frío del metal contra su piel. Y en ese instante, supo que el frágil equilibrio de su mundo estaba a punto de romperse para siempre. El viaje de vuelta a casa era un purgatorio diario, un descenso desde el Olimpo de cristal de la Torre Montenegro hasta las entrañas de un Madrid obrero que nunca dormía del todo. En el autobús nocturno,
Rodeada de rostros marcados por el mismo cansancio que sentía en sus propios huesos, Sara se permitía ser invisible de una forma distinta. Ya no era la sombra que pulía los suelos de los poderosos, sino una más en la marea anónima de supervivientes. Apoyaba la frente en el cristal frío, empañado por la respiración colectiva, y observaba cómo las luces de la ciudad se convertían en borrones de neón, cada destello un recordatorio de la distancia insalvable entre su vida y la de aquellos para los que trabajaba. Su piso en Vallecas era pequeño, pero impecable, un santuario de orden y silencio en medio del caos del barrio. Cada objeto tenía su lugar, cada superficie estaba libre de polvo, como si al controlar su diminuto espacio, pudiera ejercer algún tipo de dominio sobre su propia vida. Sobre la mesilla de noche, una única fotografía en blanco y negro mostraba a sus padres, jóvenes y sonrientes, antes de que la enfermedad se llevara a uno y la amargura comenzara a consumir al otro. De ellos había heredado una dignidad insobornable y la creencia casi ingenua de que el trabajo duro y la honestidad eran recompensados. Una lección que la realidad se esforzaba en desmentir cada día. La verdadera prisión de Sara llegaba por correo. Cartas con membretes de clínicas privadas y recordatorios de pago que se acumulaban en un cajón, como sentencias aplazadas. La deuda por el tratamiento de su madre era una soga que se apretaba un poco más con cada factura. Aquella responsabilidad era a la vez su ancla y su motor. La razón por la que soportaba las miradas despectivas y las palabras afiladas de su supervisor. Cada noche, antes de dormir, hacía cuentas en una libreta gastada, sumando y restando cifras que nunca cuadraban a su favor. No era solo dinero. Era el peso del amor, una carga que llevaba con una mezcla de resentimiento y una devoción inquebrantable que la estaba vaciando por dentro. El uniforme gris era una segunda piel que olía a amoníaco y a sumisión. Quitárselo al llegar a casa era un ritual sagrado, un acto simbólico de despojarse del personaje que interpretaba durante 10 horas. Bajo aquella tela áspera estaba Sara, la mujer que amaba la poesía, y que una vez soñó con estudiar historia del arte. Pero incluso en la intimidad de su hogar, el olor de los productos de limpieza parecía impregnado en su piel, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Se miraba al espejo y a veces no se reconocía. Veía los surcos de fatiga bajo sus ojos, la tensión permanente en su mandíbula. El uniforme no solo la hacía invisible para los demás, sino que amenazaba con borrarla para sí misma. Vivía una vida emocionalmente disociada. Por fuera, era eficiencia y silencio. Una máquina de limpiar que se movía con una gracia casi fantasmal por los pasillos de mármol. Por dentro, su mente era un hervidero de pensamientos, un refugio donde analizaba las conversaciones que oía a medias, donde imaginaba las vidas de los ejecutivos basándose en los restos que dejaban atrás. Soñaba despierta con un futuro diferente, uno en el que no tuviera que mirar al suelo al cruzarse con alguien, uno en el que su valor no se midiera por el brillo que dejaba en una superficie. Estos sueños no eran una fuente de esperanza, sino un dolor sordo, la evidencia de todo lo que le había sido negado. La opresión en la Torre Montenegro era un veneno sutil, administrado en dosis diarias. No era solo su supervisor, Méndez, con su aliento agrio y sus manos demasiado inquietas. Eran también las miradas de condescendencia de las secretarias, la forma en que los ejecutivos hablaban a través de ella como si fuera de cristal, la indiferencia absoluta hacia su existencia. Era un ecosistema de poder diseñado para recordarle constantemente su insignificancia. Aprendió a navegarlo con una coraza de impasibilidad, a no reaccionar, a no darles la satisfacción de verla flaquear. Pero cada pequeña humillación era una esquirla que se clavaba en su interior, acumulándose hasta formar una armadura de resentimiento y dolor. A pesar de todo, su brújula moral permanecía intacta, un anacronismo en aquel mundo de apariencias y ambición desmedida. Una tarde encontró una cartera en el baño de la planta 42. Dentro, más dinero del que ganaba en 6 meses y tarjetas de crédito sin límite. Por un instante la tentación fue una sacudida eléctrica, una visión fugaz de sus deudas desapareciendo. Pero fue solo eso, un instante. La devolvió en la recepción, sin esperar nada a cambio. El dueño, un hombre con un reloj que valía más que su piso, la recogió con un gesto de fastidio, sin apenas mirarla a los ojos. Aquel día, Sara comprendió que su integridad era un tesoro que solo ella podía valorar. El tiempo en la torre transcurría a un ritmo diferente, denso y pegajoso. Las manecillas del reloj parecían moverse con una lentitud torturadora, cada segundo estirado hasta el límite de la resistencia. El zumbido de los fluorescentes en los pasillos de servicio era la banda sonora de su estancamiento.
un ruido blanco que adormecía la mente. Contaba las horas que le faltaban para terminar el turno, los días que faltaban para cobrar, los meses que faltaban para saldar una pequeña parte de la deuda. Su vida se había convertido en una interminable cuenta atrás, hacia una meta que siempre se alejaba, un esfuerzo constante por mantenerse a flote en un mar que amenazaba con engullirla sin dejar rastro. Aquella noche, la tensión era casi palpable, una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca. Méndez la había estado observando toda la tarde, con esa mirada depredadora que precedía a sus ataques de ira. Buscaba una excusa, un pretexto para descargar sobre ella las frustraciones de su propia vida mediocre. Sara lo sintió antes de que ocurriera. El nudo familiar en el estómago, la necesidad de hacerse aún más pequeña, de fundirse con las sombras. Siguió trabajando con una concentración feroz, esperando que su eficiencia la salvara. Pero sabía que era inútil. Cuando él se acercó, bloqueando su camino, el pasillo pareció encogerse, convirtiéndose en una trampa sin escapatoria. La acusación fue absurda. Una mancha imaginaria en un suelo que ella acababa de dejar impoluto. Sara no respondió. Su silencio no era sumisión, sino la única arma que le quedaba. Un muro de dignidad contra el que las palabras de él se estrellaban. Vio la rabia crecer en sus ojos, la vena latiendo en su sien. Y entonces vino el empujón. No fue solo el impacto físico, fue la humillación total, la violación de su espacio, la confirmación brutal de su impotencia. El sonido seco de su hombro contra el metal de las taquillas resonó en el pasillo como un disparo, un eco metálico y doloroso que marcó el final de su resistencia silenciosa y el principio de algo que aún no podía comprender. El eco del golpe aún vibraba en el aire, una onda de choque que recorría el brazo de Sara y se instalaba como un nudo de hielo en su estómago. El dolor era agudo, pero la humillación quemaba más. Se quedó allí, apoyada contra las taquillas, intentando recuperar el aliento que la agresión le había robado. El pasillo, normalmente un simple lugar de paso, se había transformado en un escenario de su propia impotencia. Cada zumbido de los fluorescentes, cada sombra alargada en el suelo pulido, parecía burlarse de su silencio forzado. Levantó la vista, esperando la siguiente embestida verbal o física de Méndez, pero el rostro del supervisor se había congelado en una máscara de pánico, sus ojos fijos en algo detrás de ella, en el extremo del corredor. En el ático de la torre, un espacio que se asemejaba más al puente de mando de una nave que a un despacho, Héctor Montenegro había observado la escena en silencio. Lo hacía a través de una pared de monitores, que mostraban cada rincón de su imperio, con una claridad aséptica y sin sonido. No necesitaba oír las palabras para entender la cruda dinámica del poder y el abuso. Era un lenguaje que dominaba. Había visto la cobardía en el gesto del supervisor, y, lo que era más importante, había visto la chispa de desafío indomable en los ojos de la mujer mientras se reincorporaba. No era súplica ni miedo lo que vio, sino una dignidad herida que se negaba a rendirse, una cualidad que creía extinta en el mundo que habitaba. Aquella mirada fue un ancla en medio de la indiferencia con la que gobernaba su vida. En ella vio un reflejo de algo antiguo, un código de honor que los hombres a sueldo que le rodeaban habían olvidado hacía mucho tiempo, reemplazándolo por una lealtad comprada y un miedo servil. Vio en la postura de Sara, a pesar del temblor de sus manos, una fortaleza que el dinero no podía adquirir ni la violencia destruir por completo, y en ese instante, en la quietud de su santuario de cristal y acero, tomó una decisión. No fue un acto de bondad, sino de orden. Una mala hierba había crecido en su jardín, y era su deber arrancarla de raíz antes de que envenenara el terreno. Se levantó de su sillón de cuero negro con un movimiento fluido y silencioso, su figura recortada contra el tapiz de luces de Madrid. No había prisa en sus gestos, solo una certeza absoluta. Cruzó la vasta estancia, sus zapatos italianos sin emitir sonido sobre la alfombra persa, y entró en su ascensor privado. No pulsó ningún botón. El ascensor parecía conocer su destino. Mientras descendía por las entrañas del edificio, su rostro permaneció impasible, una máscara de control absoluto. Pero en la profundidad de sus ojos oscuros, algo se había movido, una curiosidad peligrosa hacia la mujer anónima cuya integridad acababa de perturbar la calculada paz de su mundo. El suave timbre del ascensor al llegar a la planta de servicio, fue un sonido alienígena en aquel pasillo utilitario, una nota musical discordante en una sinfonía de zumbidos y silencios. Sara se giró, su cuerpo aún tenso por el enfrentamiento, y vio cómo las puertas de acero pulido se abrían con un siseo casi teatral. La luz del interior del ascensor,
Era más cálida, dorada, y enmarcó la silueta de un hombre que no pertenecía a ese lugar. Llevaba un traje oscuro, impecablemente cortado, que parecía absorber la luz fría y blanca del corredor. No era un ejecutivo perdido, su presencia era un centro de gravedad, una fuerza que deformaba el espacio a su alrededor. Héctor Montenegro salió del ascensor y el aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. Cada detalle en él hablaba de un poder absoluto y discreto. El nudo perfecto de su corbata de seda, el brillo sutil de sus gemelos de platino, la forma en que su mera quietud imponía un silencio reverencial. No le dedicó a Sara ni una sola mirada. Sus ojos, fríos y penetrantes como fragmentos de obsidiana, se clavaron directamente en el supervisor. Méndez palideció, su cuerpo encogiéndose visiblemente, como si la imponente figura de Montenegro le estuviera succionando el aire y la arrogancia de los pulmones, dejándolo reducido a su insignificante verdad. La voz de Héctor no fue más que un murmullo, pero resonó en el pasillo con la autoridad de un trueno. «Lárguese de mi edificio». No era una orden, era una sentencia. Las palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, no dejaban lugar a réplicas ni a súplicas. Eran definitivas, como el cierre de una puerta de acero. El supervisor, tropezando con sus propias excusas no dichas, prácticamente huyó, su figura desapareciendo por el corredor con una prisa patética. El eco de sus pasos apresurados se desvaneció, dejando un silencio aún más profundo y cargado que el anterior, un vacío que ahora solo ocupaban ellos dos. Solo entonces los ojos de Héctor se posaron sobre Sara. Fue un instante que se estiró hasta el infinito. Él no la miró con lástima, ni con amabilidad. La miró con una intensidad analítica, casi invasiva, como si estuviera leyendo cada línea de miedo y de orgullo en su rostro. Vio el temblor que ella intentaba ocultar, la forma en que apretaba la mandíbula para no romperse, y la dignidad intacta que la envolvía como una armadura invisible. Por primera vez en años, Sara se sintió completamente vista, despojada de su uniforme y de su invisibilidad, y la sensación fue a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Él no dijo nada más. No ofreció ayuda ni palabras de consuelo. Simplemente sostuvo su mirada un segundo más. Un reconocimiento silencioso que era más elocuente que cualquier discurso. Había un universo de violencia contenida y soledad en sus ojos, una oscuridad que Sara sintió como un vértigo. Luego, con un casi imperceptible asentimiento de cabeza, se dio la vuelta y caminó de regreso al ascensor. El gesto no fue de consuelo, sino de validación. Un rey reconociendo a un soldado en el campo de batalla. Un depredador reconociendo una fuerza que no esperaba encontrar en su propio territorio. Las puertas del ascensor se cerraron, devolviéndola a la soledad del pasillo. Pero el silencio ya no era el mismo. Estaba impregnado de su presencia, del sutil aroma de su colonia, una mezcla de cuero y especias que no pertenecía a ese mundo de desinfectantes. Sara se llevó una mano al hombro dolorido, pero el dolor físico se había vuelto secundario, eclipsado por el torbellino de emociones que la sacudía por dentro. No sabía quién era aquel hombre, pero entendía instintivamente que su intervención no había sido un rescate, sino el principio de algo mucho más complejo y peligroso. El eco de su presencia se quedó con ella, una marca invisible que alteraría el curso de su vida para siempre. Los días que siguieron al despido de Méndez, se deslizaron en una nueva y extraña normalidad. Sara trabajaba con una tensión constante en los hombros, una hipervigilancia que la hacía sobresaltarse ante el más mínimo sonido inesperado. El pasillo de servicio ya no era un simple corredor sino un escenario cargado de memoria y expectación. Sentía la presencia de Héctor Montenegro en cada rincón del edificio, una sombra invisible que se cernía sobre ella. Una mañana encontró un nuevo carrito de limpieza esperándola, de un modelo superior, ergonómico y silencioso, sin ninguna nota o explicación. El gesto, anónimo y frío, no la alivió. Al contrario, la inquietó profundamente. No era un regalo, era una marca, un recordatorio de que su vida ya no era del todo suya. Intentó con todas sus fuerzas mantener la distancia, refugiarse de nuevo en su invisibilidad. Pero él parecía encontrarla sin buscarla. Una noche, mientras limpiaba el vestíbulo desierto, las puertas de un ascensor privado se abrieron y él apareció. No se dirigía a la salida, simplemente se quedó allí, observando el reflejo de las luces de la ciudad en el mármol que ella acababa de pulir. Sara sintió un escalofrío, el impulso de huir, pero sus pies se quedaron pegados al suelo. Él se giró lentamente, y sus miradas se encontraron a través de la vasta y silenciosa extensión del vestíbulo.
no dijo nada. Solo la miró, y en ese silencio se desarrolló una conversación entera, una colisión de dos mundos que no deberían haberse tocado jamás. El miedo que sentía era una emoción primaria y visceral, un instinto de supervivencia que le gritaba que se alejara de aquel hombre. Representaba todo lo que ella despreciaba: el poder ejercido sin escrúpulos, la riqueza construida sobre cimientos que prefería no imaginar. Sin embargo, bajo esa capa de terror, una curiosidad peligrosa comenzaba a germinar. Recordaba la calma letal con la que había despedido a Méndez, una forma de justicia tan absoluta como aterradora. Y en sus ojos, más allá de la frialdad impenetrable, creyó vislumbrar una soledad tan vasta y profunda como el océano en una noche sin luna. Una soledad que, para su espanto, le resultaba dolorosamente familiar, y la atraía como un abismo. Por su parte, Héctor se descubrió a sí mismo buscando su imagen en los monitores de seguridad, un acto que al principio justificó como una simple precaución. Pero pronto se convirtió en una obsesión silenciosa. La observaba moverse por los pasillos con una gracia eficiente y melancólica, ajena a la mirada que la seguía desde las alturas. La vio encontrar el monedero de una ejecutiva y entregarlo intacto, sin dudar un segundo. La vio compartir su modesto bocadillo con uno de los guardias nocturnos. Cada uno de sus gestos, impregnado de una decencia que él consideraba una debilidad en los demás, en ella se manifestaba como una fuerza inquebrantable. Una fuerza que erosionaba las murallas que había construido alrededor de su propio corazón. La pureza de Sara era un espejo que le devolvía una imagen distorsionada y monstruosa de sí mismo. En su integridad él veía el reflejo de todos los atajos que había tomado, de todas las líneas morales que había cruzado sin pestañear. Ella era un recordatorio viviente de un mundo que él había abandonado hacía mucho tiempo, o que quizás nunca había conocido. Esta revelación no le trajo paz, sino un profundo desasosiego. La atracción que sentía hacia ella era un veneno lento, una debilidad que no podía permitirse. Intentó reprimirlo, volver a su estado de indiferencia controlada, pero la imagen de sus ojos, llenos de un orgullo herido, se había grabado a fuego en su memoria. Unas noches más tarde sus caminos volvieron a cruzarse. Sara estaba en la biblioteca de la planta 50, un santuario de silencio y olor a cuero y papel viejo que rara vez se usaba. Él estaba allí, de espaldas a ella, contemplando la ciudad a través del inmenso ventanal. El sonido de su carrito la delató. Héctor se giró, y esta vez el espacio entre ellos era peligrosamente corto. ¿Le gusta leer?, preguntó él, su voz baja y resonante rompiendo el silencio sagrado del lugar. La pregunta era tan inesperada, tan personal, que Sara tardó un instante en procesarla. Se sintió expuesta, como si él hubiera leído sus pensamientos, sus sueños olvidados de estudiar arte e historia. Ella solo asintió, incapaz de articular una palabra. El miedo y la fascinación libraban una batalla campal en su interior, paralizándola. Héctor se acercó a una estantería y sacó un pesado volumen encuadernado en piel. «Este es mi favorito», dijo, ofreciéndoselo. Era una primera edición de El Quijote. Sus dedos se rozaron cuando ella cogió el libro. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero para ambos fue como una descarga eléctrica. Un estallido de calor que recorrió sus venas y dejó un silencio cargado de tensión y de posibilidades no dichas. El aire se espesó, lleno del peso de lo que no se atrevían a nombrar. Sara se aferró al libro como si fuera un salvavidas, el cuero frío anclándola a la realidad. Podía oler su colonia, una fragancia sutil y compleja que hablaba de maderas nobles y noches lejanas. La proximidad de su cuerpo, la intensidad de su mirada, era abrumadora. Se sentía como una presa ante un depredador, pero extrañamente, no sentía la necesidad de correr. Había algo en su quietud, en la forma en que la observaba, que no era amenazante, sino casi reverencial. Como si en ella viera algo precioso y frágil que temía romper. Era una contradicción que la confundía y la atraía a partes iguales, desarmando todas sus defensas. Él vio el conflicto en sus ojos, el debate entre el instinto de huir y el impulso de quedarse. Por un momento, deseó poder borrar la oscuridad que los separaba. Ser simplemente un hombre ofreciendo un libro a una mujer en una biblioteca silenciosa. Pero su mundo no permitía esa simplicidad. Cada gesto suyo era un movimiento en un tablero de ajedrez, cada palabra tenía un peso y una consecuencia. Alejarla era lo correcto, lo seguro para ella. Sin embargo, la idea de volver al vacío de su existencia,
ahora que había probado la luz de su presencia, le resultaba insoportable. Estaba atrapado en su propia red, un prisionero de los sentimientos que ella despertaba en él. «Quédeselo», dijo él finalmente, rompiendo el hechizo. «Considérelo una disculpa por el comportamiento de mi antiguo empleado». La excusa era endeble, ambos lo sabían. No era una disculpa, era un vínculo, un hilo invisible que él estaba tejiendo entre ellos, atándola a su mundo de una forma sutil pero ineludible. Sara quiso negarse, devolver el libro y cortar ese hilo antes de que se convirtiera en una cadena. Pero las palabras no salieron. En su lugar, simplemente murmuró un «gracias» casi inaudible y se retiró, su corazón latiendo con una fuerza desbocada. El peso del libro en sus manos como el peso de un destino que acababa de aceptar sin darse cuenta. Los encuentros se volvieron más frecuentes aunque siempre velados por una capa de casualidad. Un cruce en un pasillo, una mirada compartida en el reflejo de una ventana, un ascensor que se detenía en su planta sin que nadie lo hubiera llamado. Cada interacción era un estudio de contención, una danza de miradas prolongadas y silencios elocuentes. Él nunca invadía su espacio, pero su presencia era una constante. Un campo de fuerza que la envolvía. Ella aprendió a sentirlo antes de verlo. Una alteración en la atmósfera. Un cambio en la densidad del aire. Dejó de luchar contra ello, aceptando su presencia como parte del nuevo y peligroso paisaje de su vida. Él comenzó a dejar pequeños gestos a su paso. Un termo con café caliente olvidado en un escritorio justo cuando ella más lo necesitaba. Un periódico abierto en la sección de arte que sabía que le interesaba. Una orquídea solitaria en un jarrón en el baño que solo ella limpiaba. Nunca había una nota, nunca una confirmación. Eran ofrendas anónimas, mensajes en un código que solo ellos dos entendían. Para Sara, cada gesto era una mezcla de gratitud y pavor. Estaba siendo cuidada por el hombre más peligroso de la ciudad, y esa protección se sentía tan cálida como el abrazo de una llama, consciente de que en cualquier momento podría consumirla por completo. Una noche mientras recogía la basura en el garaje subterráneo, la rutina se rompió. Las luces de un sector parpadearon y se apagaron, sumiendo una parte del aparcamiento en una oscuridad casi total. Sara se detuvo, el corazón martilleándole en el pecho. No fue un fallo eléctrico, fue deliberado. El silencio que siguió fue antinatural, un vacío expectante. Oyó el eco de unos pasos lentos y pesados acercándose desde las sombras, y supo con una certeza helada que no estaba sola. No era Héctor. Esta presencia era burda, depredadora, desprovista de la elegancia contenida que caracterizaba a Montenegro. El miedo puro y paralizante la invadió. Dos figuras emergieron de la penumbra. Eran hombres grandes, con rostros duros y sonrisas crueles. No llevaban uniforme, y la forma en que se movían, con la arrogancia de los que están acostumbrados a la violencia, le heló la sangre. «Parece que la chica de la limpieza del jefe está trabajando hasta tarde», dijo uno de ellos, su voz resonando en el hormigón. No se acercaron demasiado, pero su intención era clara: intimidarla, usarla como mensaje. Eran rivales de Héctor, y ella, sin quererlo, se había convertido en un peón en su guerra. Se quedó inmóvil, atrapada entre un pilar de cemento y la oscuridad, su mente gritando sin que ningún sonido saliera de sus labios. «Dile a Montenegro que los hermanos Romano le mandan saludos», continuó el segundo hombre dando un paso adelante. «Y que tenga más cuidado con las cosas que le importan». En ese instante, Sara comprendió la verdadera naturaleza del mundo en el que había entrado. No era un juego de poder corporativo, era algo mucho más antiguo y sangriento. La protección de Héctor no era un escudo, sino un faro que la señalaba en la oscuridad, convirtiéndola en un objetivo. El hombre levantó una mano. No para golpearla, sino para tocarle la cara, un gesto de profanación y dominio que la aterrorizó más que cualquier golpe. Antes de que sus dedos pudieran rozar su piel, un sonido cortó el aire tenso del garaje, un motor potente y silencioso que se acercaba a gran velocidad. Un par de faros de un blanco azulado rasgaron la oscuridad, bañando la escena en una luz cegadora y brutal. Los dos hombres se quedaron paralizados, como ciervos atrapados en la carretera, levantando las manos para protegerse los ojos del resplandor. Un sedán negro de lujo se detuvo a pocos metros, su motor un gruñido bajo y amenazante. La ventanilla del conductor, tintada de oscuro, descendió con un suave zumbido, revelando el rostro impasible de Héctor Montenegro. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Sus ojos, fríos y letales en la penumbra del coche, eran una sentencia.
El miedo en los rostros de los hermanos Romano fue reemplazado por un pánico genuino. Intercambiaron una mirada y, sin mediar palabra, se dieron la vuelta y desaparecieron en las sombras de las que habían salido. El silencio regresó, ahora ocupado solo por el ronroneo del motor. La puerta del copiloto se abrió con un clic electrónico. «Sara», dijo Héctor, su voz tranquila pero con un filo de acero que no admitía discusión. «Entra en el coche». Era una orden disfrazada de invitación, y ella, temblando, solo pudo obedecer. El interior del coche era otro universo, sellado y silencioso. El suave clic de la puerta al cerrarse cortó de raíz el eco del garaje, sumiendo a Sara en una burbuja de cuero negro y aire acondicionado con un sutil aroma a maderas nobles. El mundo exterior desapareció, reemplazado por el reflejo distorsionado de las luces del techo en las ventanillas tintadas. Se sentía suspendida en el tiempo, cada terminación nerviosa vibrando con el residuo del miedo. El dolor en su hombro era un ancla sorda que la mantenía consciente, pero era el silencio de Héctor, sentado a su lado, lo que resultaba verdaderamente ensordecedor. No se atrevía a mirarlo, pero sentía el peso de su presencia como una fuerza física, una calma depredadora que no ofrecía consuelo, sino una amenaza infinitamente más sofisticada y profunda. Héctor puso el coche en marcha con un movimiento fluido, y el vehículo se deslizó hacia la rampa de salida con un sigilo fantasmal. Madrid se desplegó ante ellos, un río de luces de neón y farolas que se convertían en estelas borrosas a través del cristal. Él no dijo a dónde iban, y ella no preguntó. Cada giro, cada cambio de marcha era deliberado y preciso, como los movimientos de un cirujano o de un verdugo. Sara observaba el paisaje urbano pasar como si fuera la vida de otra persona, consciente de que el hilo invisible que la unía a su antigua existencia se había tensado hasta el punto de romperse. La protección que él le había ofrecido no era un refugio, sino una jaula dorada sobre ruedas, y la estaba alejando de todo lo que conocía a una velocidad vertiginosa. Fue la dignidad, esa última fortaleza inexpugnable, la que finalmente la obligó a hablar. Su voz, aunque temblorosa, cortó el silencio con la claridad de un cristal al romperse. «Usted no me ha salvado», dijo, girando la cabeza para mirarlo por primera vez. Sus ojos se encontraron en la penumbra del habitáculo, y ella no apartó la mirada. «Me ha marcado. Su atención. Me ha convertido en esto. En un mensaje. En un blanco fácil para sus enemigos». Cada palabra era una piedra lanzada contra la muralla de su impasibilidad. Una transgresión de la norma no escrita de silencio y sumisión que él imponía al mundo. No era una súplica, era una acusación, la afirmación de su propia humanidad en un juego en el que la habían convertido en un peón. La reacción de Héctor fue casi imperceptible, pero Sara la notó. Un endurecimiento en la línea de su mandíbula, la forma en que sus nudillos se blanquearon sobre el volante de cuero. Cualquier otro que se hubiera atrevido a hablarle con esa franqueza habría firmado su propia sentencia. Pero él no respondió. Siguió conduciendo, sus ojos fijos en la carretera, aunque ella sabía que ya no la estaba viendo. Estaba mirando hacia adentro, a un lugar oscuro y turbulento que las palabras de ella habían agitado. El silencio que siguió a su acusación fue diferente, más denso, cargado con el peso de una verdad innegable. Por primera vez, Sara sintió que lo había desestabilizado, que había logrado penetrar la armadura que lo separaba del resto de los mortales. De repente giró el volante con brusquedad, saliendo de la arteria principal de la ciudad, y ascendiendo por una carretera sinuosa y oscura. El coche se detuvo en un mirador desierto, un balcón de asfalto suspendido sobre el océano de luces de Madrid. Apagó el motor, y el mundo se sumió en un silencio absoluto, solo interrumpido por la respiración contenida de ambos. La ciudad a sus pies era un espectáculo magnífico e indiferente, un tapiz de millones de vidas que no sabían nada de la guerra silenciosa que se libraba en aquel coche. Aquel lugar, tan bello y aislado, se convirtió en un confesionario, un escenario preparado para un clímax que ninguno de los dos había previsto, pero que ambos sabían inevitable. Héctor se desabrochó el cinturón y se giró hacia ella. Su rostro, apenas iluminado por el resplandor lejano de la ciudad, era una máscara de emociones en conflicto. La frialdad habitual de sus ojos se había resquebrajado, revelando un abismo de algo que parecía remordimiento, o quizás una furia dirigida contra sí mismo. Levantó una mano, lentamente, con una vacilación que Sara nunca habría creído posible en él. No fue un gesto de amenaza ni de deseo. Con una delicadeza casi reverencial, sus dedos rozaron su mejilla, trazando una línea invisible hasta su mandíbula,
justo en el lugar que el otro hombre había intentado profanar. El contacto no quemaba, sino que enviaba una onda de choque a través de todo su ser, un reconocimiento tácito de su vulnerabilidad. Aquel toque, tan inesperado y tan cargado de significado, fue lo que la rompió. Una única lágrima, caliente y pesada, se deslizó por su mejilla, siguiendo el camino que los dedos de él acababan de trazar. No era una lágrima de miedo, sino de una comprensión abrumadora. La comprensión de que este hombre, este monstruo de poder y control, era también capaz de una ternura, que la desarmaba por completo. Vio en sus ojos no solo la oscuridad de su mundo, sino el reflejo de su propia soledad, una herida compartida que los conectaba a un nivel más profundo y peligroso que el miedo o la gratitud. Y en ese instante, el terror que sentía por él se transformó en algo mucho más complejo y aterrador: empatía. Al ver su lágrima, algo se quebró definitivamente dentro de Héctor. Su máscara de control se hizo añicos, se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozando su piel. «Lo siento», susurró, y las palabras sonaron extrañas, oxidadas por el desuso, como si las hubiera arrancado desde lo más profundo de su alma. Era la confesión de un Dios que admite su error. Y entonces, rompiendo cada código de distancia y poder que lo había definido toda su vida, la atrajo hacia él. No fue un abrazo de pasión, sino un gesto de protección desesperada, un ancla en medio de una tormenta. La envolvió con sus brazos, apretándola contra su pecho con una fuerza que hablaba de un miedo a perderla que ni él mismo entendía. Sara se rindió a aquel abrazo, hundiendo el rostro en la tela áspera y cara de su chaqueta. Podía oler la mezcla de su colonia, el tabaco y algo puramente suyo, una esencia de poder y soledad. Bajo su oído, el corazón de Héctor latía con un ritmo fuerte y constante, un metrónomo que contradecía el caos que él mismo había desatado. Por un instante, en la oscuridad de aquel mirador, dejaron de ser el jefe de la mafia y su limpiadora. Eran solo un hombre que cargaba con el peso de sus pecados y una mujer que cargaba con el peso de su inocencia. Y ambos se aferraban el uno al otro como si fueran los únicos supervivientes de un naufragio que solo ellos podían ver. El regreso fue en un silencio absoluto, pero ya no era un silencio de tensión o de miedo. Era un silencio denso, sagrado, el silencio que sigue a una revelación. Él detuvo el coche frente al portal de ella, en la calle humilde que parecía pertenecer a otra galaxia comparada con el lujo de su coche. No se dijeron nada. Las palabras ya no eran necesarias. Sara abrió la puerta y salió, pero antes de cerrarla se giró y sus miradas se encontraron una última vez. En sus ojos, ella ya no vio a un monstruo, sino a un hombre condenado. En los ojos de ella, él vio la única posibilidad de redención que jamás tendría. Vio el coche alejarse, su silueta negra disolviéndose en la noche, y supo, con una certeza que le helaba los huesos, que su vida ya nunca volvería a ser suya. La noche después del mirador fue un purgatorio de silencio. Sara se movió por su pequeño piso como una sonámbula, cada gesto mecánico y desprovisto de propósito. El aroma de la colonia de Héctor todavía parecía impregnar su ropa, un fantasma olfativo que se negaba a desaparecer. Se detuvo frente a la ventana, observando las luces familiares de su barrio, que ahora le parecían lejanas y extrañas, como si pertenecieran a la vida de otra persona. El contacto de sus dedos en su mejilla, la presión de su cuerpo contra el suyo en aquel abrazo desesperado, se habían grabado en su piel con la permanencia de una cicatriz. No había sido un acto de amor, sino la colisión de dos soledades tan profundas que, por un instante, se habían confundido en una sola. La seguridad de su rutina se había hecho añicos, dejándola a la deriva en un océano de incertidumbre. Al día siguiente la Torre Montenegro se había convertido en un mausoleo. El aire, antes cargado de una tensión expectante, ahora era un vacío gélido. Cada pasillo, cada superficie de mármol que limpiaba, parecía absorber el sonido y la luz, devolviéndole solo el eco de su propia soledad. Las ofrendas silenciosas habían cesado. No había más cafés calientes ni orquídeas solitarias. Héctor había desaparecido. Su ausencia era una presencia más imponente y pesada que la que jamás había tenido. Sara comprendió que el muro que él había derribado entre ellos la noche anterior, lo estaba reconstruyendo ahora, ladrillo a ladrillo, más alto y más inexpugnable que nunca. No para mantenerla fuera, sino para encerrarse él dentro. Y a ella, la dejaba en el frío, anhelando una calidez que sabía que podía quemarla hasta los cimientos. En su ático, Héctor contemplaba la ciudad con ojos ciegos. La panorámica de Madrid,
que siempre le había proporcionado una sensación de dominio y control, ahora solo le devolvía el reflejo de su propia jaula dorada. La vulnerabilidad que había mostrado era una hemorragia interna que no sabía cómo detener. Protegerla se había convertido en su único imperativo, pero su cercanía era el verdadero peligro. Había expuesto su única debilidad al mundo, y sus enemigos, como lobos, ya habían olido la sangre. La decisión de alejarse fue un acto de amputación, un sacrificio brutal y necesario. Se sumergió de nuevo en la oscuridad de su imperio, utilizando el trabajo y la crueldad como un narcótico para adormecer el dolor de un sentimiento que no tenía derecho a albergar, y que sin embargo, se había convertido en el único pilar de su existencia. Las consecuencias no tardaron en manifestarse sutiles y venenosas. Una mañana, Héctor encontró una rosa blanca marchita en el asiento de su coche. Un mensaje inequívoco de los Romano. Sabían que habían tocado un nervio. La vulnerabilidad de Sara se había convertido en su propia condena, una pieza en un juego que él nunca debería haberle permitido entrar. Cada llamada, cada reunión estaba teñida de una nueva paranoia. Se volvió más frío, más implacable, reforzando su reputación de hombre intocable. Era un acto de disuasión, un escudo de crueldad forjado para proteger la única cosa pura que había entrado en su vida. Estaba construyendo una fortaleza a su alrededor, sabiendo que los muros que levantaba para mantener a raya a sus enemigos, también la dejaban a ella irrevocablemente fuera. Para Sara, las semanas se convirtieron en un lienzo gris y monótono. La adrenalina del miedo y la intensidad del vínculo se desvanecieron, dejando tras de sí un dolor sordo y persistente. El ejemplar de El Quijote descansaba en su mesilla de noche, un tótem silencioso de una noche que parecía un sueño febril. Intentaba convencerse de que esta distancia era una bendición, una vuelta a la seguridad de su anonimato. Pero el sabor de haber sido verdaderamente vista, de haber importado para alguien como él, había arruinado para siempre el refugio de su invisibilidad. El dolor, sin embargo, no la debilitó. Con una lentitud agónica, se fue transformando en lucidez, una comprensión cristalina de la naturaleza de su mundo y del abismo insalvable que los separaba. La lluvia se convirtió en la banda sonora de su melancolía. La observaba golpear contra las ventanillas del autobús nocturno, las gotas trazando caminos erráticos que distorsionaban las luces de la ciudad hasta convertirlas en acuarelas tristes. El viaje de vuelta a casa ya no era un simple trayecto, sino un descenso diario a la realidad de su soledad. En su apartamento, el tic-tac del reloj de la cocina marcaba el paso de un tiempo vacío, cada segundo una gota de silencio cayendo en un pozo sin fondo. Madrid, con su pulso incesante y su indiferencia majestuosa, se había convertido en un espejo de la distancia emocional que ahora la definía. Una ciudad llena de millones de almas que, como la suya, navegaban solas en la oscuridad. Desde la seguridad de su sala de control, Héctor a veces rompía su propia promesa y la buscaba en los monitores. Era una forma de tortura autoimpuesta, un recordatorio constante de su sacrificio. La veía moverse con su eficiencia silenciosa, pero notaba el cambio en su postura, una rigidez en los hombros que antes no existía. Veía cómo sus ojos ya no exploraban el entorno con curiosidad, sino que se mantenían fijos en la tarea que tenía entre manos, como si temiera encontrar algo, o a alguien, en las sombras. Cada movimiento de ella era una acusación silenciosa. Él la había salvado de una amenaza física solo para sumirla en una prisión emocional, y la culpa era un veneno que corroía su alma con una lentitud insoportable. Fue en medio de ese vacío donde Sara encontró una nueva forma de fuerza. El dolor, en lugar de hundirla, la había anclado más firmemente a sí misma. Empezó a visitar la biblioteca pública de su barrio los fines de semana, perdiéndose entre los libros de arte que una vez soñó estudiar. No era una huida, sino un acto de recuperación. Estaba reclamando los fragmentos de la mujer que era antes de las deudas, antes de la torre, antes de Héctor. La experiencia con él, aunque devastadora, le había enseñado una lección crucial. Su dignidad no dependía de la mirada de nadie, ni siquiera de la de un hombre que podía mover el mundo con una palabra. Era algo intrínseco, una luz propia que nadie podía apagar. Una noche, mientras revisaba unos informes en su despacho, Héctor sintió un impulso irrefrenable. Cogió el teléfono y buscó el contacto de su jefe de seguridad. Podía orquestarlo todo en cuestión de horas. Una nueva identidad para ella, una cuenta bancaria con fondos ilimitados, un billete de ida a cualquier parte del mundo donde pudiera empezar de cero, lejos de su sombra tóxica. Sería su acto final de protección. Pero su dedo se detuvo sobre la pantalla.
Entendió que aquel gesto, aunque bien intencionado, sería la máxima expresión de su arrogancia. Sería robarle su lucha, su resiliencia, su vida. Protegerla de verdad no significaba controlarla, sino respetar su fuerza y dejarla libre, incluso si esa libertad significaba no volver a verla nunca más. Y así, el silencio se extendió entre ellos, convirtiéndose en un territorio vasto e inexplorado. Un silencio hecho no de ausencia de sonido, sino de la resonancia de todo lo que había quedado sin decir. En su apartamento, Sara a veces pasaba los dedos por la cubierta de cuero de El Quijote, sintiendo el eco de un contacto que ya no existía. En su ático, Héctor miraba la silla vacía frente a su escritorio y sentía el peso de una ausencia que llenaba toda la habitación. Estaban separados por kilómetros de asfalto y un abismo de mundos, pero unidos por el eco de una noche en la que la oscuridad de él había tocado la luz de ella, y ninguno de los dos había vuelto a ser el mismo. Pasaron 6 meses, un tiempo medido no en días, sino en la lenta reconstrucción de un mundo interior. Sara ya no trabajaba en la torre. Con el poco dinero que había ahorrado y una determinación forjada en el dolor, se había matriculado en un curso nocturno de Historia del Arte en la universidad. Su vida seguía siendo modesta, una lucha diaria contra las deudas, pero ahora la batalla tenía un propósito que era solo suyo. Aquella tarde de otoño, buscaba un libro en la biblioteca de la facultad, un vasto salón de techos altos, silencio reverencial, y el embriagador aroma a papel antiguo y madera pulida. El sol poniente se filtraba por los ventanales góticos, tiñendo el aire de un color ambarino y melancólico. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, en el lugar al que pertenecía, una pequeña pieza encajando por fin en su propio puzzle. Fue entonces cuando lo vio. Estaba al otro lado de la sala, en la sección de manuscritos medievales, de espaldas a ella. No llevaba su armadura de poder, su traje oscuro a medida, sino un simple abrigo de lana gris. Estaba solo, sin guardias ni séquito, observando una vitrina con una intensidad que lo aislaba del resto del mundo. El corazón de Sara se detuvo un instante, un latido suspendido en el tiempo. El aire pareció espesarse, cargado con el peso de todo lo no dicho. Por un momento, fue como si el universo entero se hubiera encogido para caber en aquel espacio silencioso entre 2 estanterías, y solo existieran ellos dos fantasmas de una vida anterior encontrándose en un territorio neutral y sagrado. Él se giró lentamente como si hubiera sentido su mirada y sus ojos se encontraron a través del pasillo bañado en luz dorada. No hubo sorpresa en su rostro, solo un profundo y resonante reconocimiento. La frialdad de su mirada se había atenuado, reemplazada por algo más complejo, una mezcla de anhelo, respeto y una tristeza infinita. No se movió hacia ella, no sonrió, simplemente la sostuvo con la mirada, y en ese silencio, Sara leyó la historia completa. Vio la aceptación de su soledad, la decisión irrevocable de mantenerse al margen, para no manchar el nuevo mundo que ella estaba construyendo. Fue un diálogo sin palabras, una confesión y una absolución en un solo instante. Luego, inclinó la cabeza. Un gesto casi imperceptible, un adiós y una bendición. Y con la misma discreción con la que había aparecido, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo entre las sombras de los estantes como una figura de un sueño que se desvanece al despertar. Sara no lo siguió, se quedó inmóvil, con la mano apoyada en un lomo de cuero, sintiendo el latido de su propio corazón volver a un ritmo tranquilo y firme. No sintió el desgarro de la pérdida sino la calma de una comprensión profunda. Aquel gesto, aquella distancia respetuosa, era el acto de protección más grande que él podría haberle ofrecido jamás. Era la prueba de que había cambiado, de que su encuentro no había sido en vano. Él no la había salvado aquella noche en el garaje. La había liberado esa tarde en la biblioteca. La había liberado de su propia sombra, devolviéndole el derecho a su vida, a sus sueños. Una paz extraña y agridulce la inundó. La certeza de que algunas historias no necesitan un final sino un significado. Y la suya lo acababa de encontrar. Mientras se alejaba por los pasillos de la ciudad, Héctor no miraba atrás. La imagen de Sara, rodeada de libros, con la luz del atardecer iluminando su rostro, era el único recuerdo que necesitaba llevarse a su oscuridad. Había visto en sus ojos no el miedo de antaño, sino la serenidad de quien ha encontrado su camino. Y supo que había tomado la decisión correcta. Su redención no consistía en ser perdonado, sino en convertirse en el guardián anónimo de la luz que ella representaba. Su imperio, sus guerras, su soledad, todo adquiría un nuevo sentido.
Eran el precio que pagaba para que existieran mundos como el de ella, puros e intactos. Por primera vez, el peso de su corona no le pareció una carga, sino un propósito. Había perdido la única cosa que le importaba, y al hacerlo, había salvado lo único que le quedaba de su alma. Sara se quedó un rato más en la biblioteca, observando el polvo danzar en el último rayo de sol. El libro que sostenía en sus manos ya no parecía un simple objeto, sino una promesa. La historia de un caballero que luchaba contra molinos de viento ya no le parecía una locura, sino un acto de fe. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, no como quien huye de un fantasma, sino como quien avanza hacia su propio horizonte. Su libertad había sido el último y silencioso regalo de él. Si esta historia ha tocado tu corazón, demuéstralo con un me gusta, compártela con alguien que necesite creer en la redención, y cuéntanos en los comentarios qué significó para ti esa última mirada. Suscríbete para no perderte ni un solo relato que te haga sentir que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz esperando ser protegida.